presentación. No me han dado mucho tiempo para hablar de un tema tan extenso, pero voy a tratar de ser lo más breve, aunque voy a ir un poquito apurado para poder cumplir entre los 15 y 20 minutos, me voy a agarrar 5. Y bueno, si todo va bien, me lo quitan de la parte en vivo, pero estaré dispuesto a responderles cualquier pregunta al final de esta presentación. El tema de mi presentación hoy es ¿cuál es actualmente la cirugía metabólica gold standard en los Estados Unidos de América? ¿Cómo definimos gold standard? Es el primer concepto. El gold standard no es el más complejo, ni el más científico, ni el que nos gusta más, es el mejor, el más confiable, el más prestigioso de lo que sea en su tipo, en su grupo. Es decir, el mejor, como lo estamos diciendo. Eso es lo que quiere decir gold standard. El doctor Mason, ahí ven la foto, el padre, yo diría, de la cirugía metabólica, él siempre habló, cuando nosotros lo invitamos a hablar en nuestras conferencias, y él mismo fue el creador del bypass, que es la más duradera hasta ahora de estas cirugías. Él siempre dijo que hacía falta un procedimiento bariátrico que no causara tanta morbilidad, ya sea a corto o a largo plazo, y que no necesite mucho follow-up como son los que había en su momento. Él está hablando en un momento en que todavía se hacían uno que otro BBG, donde el bypass era rey, existía ya la banda, pero él siempre dijo, tiene que haber algo menos complicado en esa búsqueda por un gold standard mejor, digamos, si se puede decir sin ser redundante. Un poco del background, sabemos que la cirugía bariátrica es el único remedio a largo plazo para la obesidad, o por lo menos el mejor. Las técnicas, los procedimientos, el conocimiento y los mecanismos de acción ha cambiado dramáticamente desde los primeros días hasta la fecha actual. Nosotros publicamos un paper liderizado por el doctor Lomenzo, nuestro tercer partner, el tercero de nuestro grupo, Rosenthal Schompten y el doctor Lomenzo. En el Journal de Cirugía Escandinava habla de la evolución de la cirugía bariátrica y cómo llegamos a donde estamos. Él habla de una fase inicial pionera, una fase de expansión y una fase metabólica. La fase pionera es esa fase inicial donde se empieza a descubrir las cosas y tratar de figurarlas. Cuando vemos que removiendo una parte del intestino se produce o se reproduce una pérdida de peso, ciertas restricciones limitan la ingesta y el apetito. Todo esto es una fase pionera desorganizada y sin mucha, digamos, teoría, pero a la práctica veíamos buenos resultados. También se cometieron muchos errores en esta fase. Luego viene la fase de expansión. Se introduce la laparoscopía, gracias a nuestro querido doctor Whitgroff y el doctor Clark. La laparoscopía le da el boom, esa patadita que necesitaba la cirugía bariátrica para pasar al mainstream. Se crea la estandarización con los centros de excelencia, ciertas reglas, ciertas normas, las bases de datos, todo esto importantísimo para el crecimiento y el enseriamiento de la cirugía bariátrica. Con todo el respeto al mundo, hay que recordar que al principio los cirujanos bariátricos eran un chiste dentro de la comunidad quirúrgica, eran los amerreír, a pesar de que se iban riendo, iban con el maletín lleno, pero no con la frente en alto, injustamente por la ignorancia y por ese gran ego que todos tenemos como cirujanos, se veían como alguien menos. Nosotros hemos evolucionado como cirujanos generales bariátricos, y hemos ganado ese respeto gracias a toda esta organización, toda esta base de datos, toda esta investigación que se ha hecho, sin contar el problema epidemiológico que representa la obesidad. En la subida y caída de la banda y la subida persistente y explosiva de la manga gástrica, le demos esta parte al doctor Garnier. Esa fue la fase de expansión. Y hemos llegado a esta fase en la que nos encontramos ahorita, donde ya no nos conformamos con los conceptos de restricción y malabsorción. Eso no es suficiente. Ahora queremos saber más sobre los conceptos fisiológicos, cuáles son los cambios hormonales, cuáles son los cambios fisiológicos en el cuerpo que se producen de acuerdo a los diferentes mecanismos de cirugía. Actualmente se hacen más de 250.000 cirugías bariátricas en los Estados Unidos al año. Esto es la última estadística confiable dada por la sociedad. Vienen más recientes, ha habido la pandemia, como siempre, es una buena excusa para cualquier cosa que no está funcionando actualmente, pero estos números van a ser actualizados, pero no han cambiado mucho.
La manga gástrica es más de 2/3 de estas cirugías y en centros académicos inclusive más. El gastric bypass ha bajado de ser el del 20% y las revisiones se han vuelto la tercera cirugía bariátrica más frecuente. Nuestra experiencia, para que tengan una idea, nosotros no estamos, digamos, o del lado de ninguna cirugía, hemos hecho muchas de todas. Hemos hecho, ya vamos por los más de 4.000 bypasses, ya digamos estamos llegando a las 3.000 más bandas, dejamos las bandas de hacer en 750 y hacemos más, estamos llegando ya entre las 800, ya por encima de 900 cirugías revisionales. Esos son nuestros números de alto volumen. Esto, como le dije, esto es principalmente el doctor Rosenthal y yo. El doctor Lomenzo se entró a nuestro grupo hace 10 años y sus números también están tomados en cuenta para nuestro volumen profesional. Esta es nuestra experiencia. ¿Cómo escogemos un procedimiento gold standard, de acuerdo a esa definición que di al principio, cuando hay tantos procedimientos disponibles? Y hay que recordar que lo complejo de nuestro oficio, de nuestro campo, nosotros operamos en una enfermedad, no en una abnormalidad anatómica, no en un órgano que está fallando o infectado. Nosotros estamos operando en una condición multifactorial. Entonces, mientras que para la apéndice tenemos la apendectomía, no hay muchas cirugías más para sacar un apéndice. Para la vesícula no hay 500 cirugías, solo está la colecistectomía, ya sea abierta o laparoscópica, y ahora laparoscópicamente asistida robótica. Pero la obesidad esto es una lista de las más comunes que hoy, y esto ya hay 2 o 3 más nuevas. Piense la variedad de cirugías que hay para tratar un mismo problema. La situación es que aquí el problema es multifactorial y tiene que ser abordado de muchos tipos y hay diferentes formas de tener diferentes resultados. Entonces, ¿cómo escoger el mejor de todos estos y definirlo como gold standard? Tiene que haber 3 factores importantísimos que lo cumplan y ser el mejor en esos 3 factores. Eso es en la seguridad del procedimiento, qué tan seguro es, qué tan eficaz es y qué tan duradero o durable es. Cualquier procedimiento bariátrico tiene que cumplir con estas 3 y mientras mejor los cumpla, mejor procedimiento va a ser. Por supuesto, todo acorde que todos den resultados similares en cuanto a pérdida de peso. Entonces, ¿cuáles son los bien establecidos? ¿Cuáles son los seguros? Los que han pasado el test del tiempo y hay estudios serios realizados y se ha visto que los efectos secundarios no son letales o no son a largo plazo deshabilitantes. Tenemos los 2 principales, la manga gástrica y el gastric bypass, como vimos en los Estados Unidos. En la totalidad de los procedimientos bariátricos son el 80%, pero si quitan las revisiones se vuelve el 98% de las cirugías para perder peso en los Estados Unidos son o banda gástrica o el bypass. Los otros, el switch duodenal, la banda gástrica y ahorita la anastomosis duodenilial de una sola anastomosis o el gastric bypass de una anastomosis, todos esos cubren menos del 2%. Vamos a hablar de la eficacia. Los estudios han mostrado, y ya lo sabemos, y hay cada vez más estudios, siendo el estudio más popular en la literatura bariátrica y uno de los más populares en la literatura quirúrgica, el famoso Stampede Trial, en el cual la cirugía se muestra superior al tratamiento médico y más duradero en la pérdida de peso. No solo esto, pero si uno va más profundamente al estudio, la manga gástrica y el bypass gástrico, comparativamente, como ven en estos cuadros, son muy parecidos los resultados en cuanto a la respuesta glicémica o antiglicémica, la respuesta de pérdida de peso son muy similares, por supuesto ambos muchísimo superior al tratamiento médico. Esto también en el estudio suizo randomizado de bypass o manga de multicentro, o sea, de la literatura europea, no solo en los Estados Unidos, pero también en la literatura europea, estos resultados se han reproducido, en el cual la manga y el bypass son muy comparables a corto, esto es a 1 año y a 3 años y a largo plazo, en cuanto a la respuesta de la glicemia, a la calidad de vida, a la pérdida de peso. Aquí ven, estos fueron segundos endpoints o secundarios endpoints. El primero fue pérdida de peso y en ambos fue muy parecido. En la parte de glucosa de diabetes o la hemoglobina A1C, no hay ninguna estadísticamente comparativa diferencia. En la respuesta lipídica es un poco superior al bypass a la manga y sí hay un poco comparativo. Y en cuanto a la calidad de vida, ambos son excelentes comparados con el tratamiento médico en cuanto a calidad de vida. Entonces la pregunta que nos trae es,
por la falta de complejidad quirúrgica, es la manga realmente metabólica, es solo la restricción, solo porque reducimos en un 60-70% del estómago es que tenemos los resultados que tenemos, o también hay un efecto metabólico. Y en este estudio que hicimos, el mismo estudio escandinavo, donde damos básicamente un repaso a la historia bariátrica, traemos no es un metaanálisis per se, pero sí hacemos un compendio de todos los estudios que se han hecho en cuanto a las respuestas metabólicas de los diferentes procedimientos bariátricos. Y como ven, la manga gástrica tiene hasta en la parte de Guerilina una mejor respuesta metabólica que el bypass gástrico u otras cirugías un poco más complejas, a excepción del switch duodenal, que es muy parecido. Tiene efectos en cuanto al péptido glicosilado 1. No hay todavía una clara notoriedad en cambios en el péptido gastrointestinal, y el péptido YY sí hay ciertos cambios. Solo para dar una referencia, por ejemplo, en la banda no existe ningún cambio metabólico. La banda no podríamos considerarlo una cirugía metabólica porque la gran mayoría de estudios no muestran ningún cambio hormonal o significativo. Mientras que como en el bypass, la manga, el switch duodenal, la diversión bilipancreática, todos muestran respuestas a hormonales intensivas. Por lo que estamos viendo ya un procedimiento seguro, un procedimiento eficaz, procedimiento metabólico, y hasta cierto punto ya estamos viendo que también es duradero. Si no vamos a decir que la manga es duradero, si queremos no tener pruebas, a pesar de que ya el tiempo ha mostrado que es bastante duradero, por lo menos hasta 10 años, también podemos decir que el bypass no es tan duradero como creemos, sabiendo que más de los pacientes generalmente el bypass van a reganar hasta un 30% es aceptable a un periodo de 10 a 20 años después de su cirugía, y más del 20% de los pacientes de gastric bypass en su vida reganan casi todo el peso que perdieron. Así que en cuanto a durabilidad son muy parecidos, tanto el sleeve como el bypass a largo plazo. Necesitamos ver más estudios a más largo plazo en ambos, pero por ahora no es muy significativa la diferencia a largo plazo entre el bypass y la manga. Por lo que, ¿qué dice la Sociedad de Cirugía Americana y Metabólica al respecto? Ellos endorsan los siguientes procedimientos. La banda ajustable todavía es endorsada, aunque no lo crean. Entre 3 y 5 mil bandas todavía se están haciendo al año, no me pregunten dónde. A nosotros nos tomó casi 4 días conseguir una banda en uno de nuestros hospitales vecinos porque no existían, llevamos más de 5 años sin poner una, y al final el paciente se retiró, que no quería hacérsela porque él solo quería una banda, y hasta cuando la conseguimos ya se rajó, como decimos. La manga gástrica, el bypass, el duodenal switch, el SADI es reconocido, endorsado, los procedimientos reoperatorios y hasta los balones, y hay varios accesorios o devices endoscópicos y otros que han sido endorsados, aprobados por la SMBS, tanto como por la Drug Administration, las entidades americanas que aprueban esto. Estos son todos los procedimientos aprobados en los Estados Unidos, para no entrar en otros detalles o en otros procedimientos. La data, y esto es lo importante de mantener una data, muestra la durabilidad del gastric bypass, más lo que maneja más, al principio en los primeros consensos la sociedad bariátrica, más de 38 estudios vistos, review por nuestros indexados, review por la literatura, han sido publicados en los últimos 5 años, hasta 2017, la pérdida de peso del rango, como sabemos, entre 50 y 72% del peso excesivo, y ha habido follow-up de hasta 5 hasta 14 años. En la manga gástrica, como en un similar, más de 54 estudios revisados por el campo, con más de 5 años de follow-up, con un weight loss muy parecido al rango al gastric bypass, dependiendo de los estudios donde ven. Así que ambos son procedimientos endorsados por la sociedad bariátrica, tienen una data de largo plazo muy comparable, se siguen haciendo más estudios, y hay que mantener haciendo estudios para estar seguros de la durabilidad y la eficacia de ambos procedimientos, pero hasta ahora han mostrado, así como una excelente calidad de vida, un excelente mejoramiento de las comorbilidades y una excelente, como digamos, seguridad para el paciente con la manga gástrica.
La Sociedad Bariátrica, la SNBS, todavía reconoce a la manga como una opción excelente para un procedimiento primario de cirugía. Sabemos que su origen era de un bypass de 2 etapas, pero ya es reconocido altamente como una opción primaria. Entonces, ¿de qué nos queda el bypass? El bypass ha pasado, digamos, a un segundo plano, por supuesto, una gran opción revisional tanto de la manga como de otras condiciones, pero hemos encontrado un procedimiento que es menos agresivo, es menos complejo, es menos mórbido a largo plazo y bastante, quizás tan igual eficiente, como lo quiso el doctor Mason, requiere menos seguimiento. La manga se ha vuelto el gold standard, se ha vuelto la plataforma de, digamos, de inicio de despegue de la cirugía bariátrica en los Estados Unidos. Y entonces, ¿para cuándo hacemos el bypass? Hasta ahora las contraindicaciones absolutas de una manga y que requerían bypass serían adultos con Barrett, una displasia severa por reflujo, pacientes con reflujo severo, estamos hablando de medicinas diarias, los cuales inclusive con la medicina pueden tener episodios de reflujo o al quitar las medicinas tienen reflujo persistente, evidencias endoscópicas de reflujo como esofagitis severa, esofagitis erosiva, úlceras esofágicas por reflujo, y en pacientes superobesos con BMI grandes, ya que podemos complementar un poco con esa mala absorción, un efecto más duradero. Sabemos que esto es una agresividad mucho más larga de tratar. Se puede utilizar inicialmente bypasses con las asas largas, especialmente la biliopancreática. Se puede usar el bypass en este tipo de pacientes. Muchísimas gracias y nos vemos más adelante para hablar de cualquier pregunta que tengan que preguntar. Muchísimas gracias.